samurái dejó a su esposa por no tener descendencia. 2 años después la vio en una empresa con un bebé desde niño. Takeshi escuchó las mismas palabras, repetidas como un mantra por su abuelo. Un verdadero Yamamoto honra a sus ancestros asegurando el linaje. No hay gloria mayor que dejar descendencia que continúe el camino del guerrero. Aquellas frases se clavaron en su alma como tatuajes invisibles. Aunque vivía en un Japón moderno, trabajaba para una empresa internacional de seguridad y usaba trajes en lugar de hakama, su mente y su corazón seguían obedeciendo códigos antiguos. Para él, no tener un hijo no era solo una decepción, era un fracaso de vida. Takeshi se había casado con Aiko a los 27 años. Ella era todo lo opuesto a la rigidez de su mundo, cálida, risueña, con una luz en los ojos que derretía incluso las corazas más endurecidas. Cuando se conocieron en un evento cultural, ella preparaba una ceremonia del té con tanta delicadeza que él sintió que había encontrado el equilibrio perfecto entre belleza y espíritu. No hay honor más grande que servir el alma del otro con serenidad, dijo ella aquel día, mientras le ofrecía la taza con las 2 manos. Él no lo sabía, pero en ese instante, su destino se sellaba. La amó desde ese momento. Y durante los primeros años de matrimonio, vivieron en armonía. Paseaban por los parques floridos de Kioto, compartían cenas silenciosas llenas de conexión y se refugiaban uno en el otro tras las exigencias del mundo exterior. Pero los años pasaron. 1, 2, 3, 5 años. Y el hijo no llegaba. Aiko comenzó a notar el cambio en la mirada de Takeshi. Al principio era sutil. Ya no acariciaba su vientre cuando pasaban por tiendas de ropa de bebé. Evitaba las conversaciones sobre familia y se encerraba más tiempo en el dojo donde practicaba Iaido, buscando consuelo en la repetición precisa de sus movimientos. Una noche, mientras cenaban, Aiko rompió el silencio. He estado investigando nuevas clínicas, tal vez podamos intentar otro tratamiento. Hay una en Osaka que tiene buenos resultados. Takeshi dejó sus palillos sobre la mesa, respiró profundo, y respondió con voz neutra, ya hemos intentado suficientes veces. Pero yo no quiero rendirme, dijo ella, con la voz quebrada. Siento que si luchamos un poco más, ¿para qué seguir luchando contra el destino?, la interrumpió él, con una dureza que no había usado jamás. Tal vez los dioses ya hablaron. Aiko bajó la cabeza. El arroz en su plato ya no tenía sabor. Ni fuerza. Los rumores en la familia comenzaron a crecer como una sombra. La madre de Takeshi, señora rígida de palabras afiladas, no disimulaba su desprecio. Durante una visita, le dijo a Aiko mientras tomaban té, hay mujeres que florecen, y otras que marchitan la tierra que pisan. Lamento que mi hijo haya elegido una tierra estéril. Aiko se quedó en silencio. No lloró frente a ella. Pero esa noche, en el baño, se arrodilló en el piso frío y lloró en silencio hasta que sus labios sangraron de tanto morderse para no gritar. Takeshi lo sabía. Sabía lo que su madre pensaba. Sabía lo que se esperaba de él. Y aunque amaba a Aiko con cada fibra de su ser, comenzó a mirar su rostro cada vez con más distancia. Era como si en vez de verla a ella, viera el reflejo de su propia vergüenza. Una tarde de invierno, después de un largo día de trabajo, Takeshi regresó a casa con la decisión que venía germinando en su pecho desde hacía meses. Encontró a Aiko preparando sopa miso, tarareando una canción tradicional. Takeshi, ven, justo iba a poner el tofu. Te gusta cuando está caliente, ¿verdad? Pero él no se sentó. Permaneció de pie, con el abrigo aún puesto. Aiko, tenemos que hablar. Ella se volvió, sonriente, pero la expresión de su rostro se desvaneció al ver los ojos de él. Sabía que algo terrible estaba por decirse. Lo he pensado mucho, comenzó él, sin mirarla directamente. No quiero seguir lastimándote ni lastimándome. No puedo seguir fingiendo que que nosotros, tenemos futuro. Fingiendo, susurró ella, con el corazón latiendo en la garganta. ¿De qué estás hablando? Tú sabes bien de qué hablo. No hemos podido tener hijos. Han pasado años. Yo,
no puedo seguir negando lo que mi deber exige. ¿Tu deber?, preguntó ella, con lágrimas que ya comenzaban a nacer en sus ojos. ¿Y el amor, no era eso también parte de tu deber, prometerme que estarías conmigo en todas las batallas? Takeshi apretó los puños. Su alma se rompía, pero su boca seguía el camino del samurái. El deber antes que el deseo. El linaje antes que el corazón. Lo siento, Aiko. Lo siento de verdad. Pero no puedo continuar. Ella se acercó, temblando, lo miró directamente a los ojos. Entonces dime esto, Takeshi Yamamoto, ¿en qué momento dejaste de amarme? Él tragó saliva. Su silencio fue la peor de las respuestas. Y fue todo lo que ella necesitó para soltarlo. Esa noche, Aiko empacó sus cosas. No dijo adiós. Caminó hacia la noche nevada sin volver la vista atrás, mientras él se arrodillaba en la sala de tatami, con la katana familiar a su lado, sintiendo que acababa de cometer la mayor traición no a su linaje, sino a su propia alma. Aiko tomó un tren hasta Osaka esa misma madrugada. Tenía una amiga, Midori, enfermera de una clínica privada, que siempre le había ofrecido ayuda, por si acaso. No pensaba utilizarla, pero ahora no tenía a dónde más ir. Al llegar, Midori la abrazó sin decir nada. No necesitaba preguntar. Le bastó ver los ojos vacíos de Aiko para entenderlo todo. Este mundo no merece tu dulzura, Aiko, susurró mientras la conducía a una pequeña habitación en la parte trasera de la clínica. Los días siguientes fueron lentos y silenciosos. Aiko apenas comía. Dormía a ratos. Observaba las cortinas moverse con el viento como si esperara que algo, o alguien, regresara por ella. Pero nadie lo hacía. Takeshi no la llamó, no preguntó por ella, no buscó señales. Y entonces vino el silencio más cruel, el de la indiferencia. Pasaron semanas. Midori le llevó panecillos calientes una mañana, intentando animarla. Sé que ahora todo parece oscuro, pero... Aiko, aún tienes tiempo. Aún puedes decidir qué hacer con tu vida. Aiko no respondió. Midori dejó el plato en la mesita y se sentó frente a ella, con una carpeta en las manos. ¿Recuerdas los tratamientos que hiciste con Takeshi el año pasado? Antes de rendirse, Aiko apenas asintió. Los embriólogos conservaron 2 embriones viables. Están aquí, esperando. Legalmente, como esposa registrada en el momento del procedimiento, aún tienes derecho a decidir sobre ellos. El corazón de Aiko dio un vuelco. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no necesitas a Takeshi para ser madre. Puedes hacerlo sola. Si así lo eliges. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como pétalos flotando sobre el agua. Esa noche, Aiko no pudo dormir. Se sentó frente a la pequeña ventana y contempló la luna. Cerró los ojos y recordó cómo Takeshi la abrazaba por las noches, cómo le acariciaba el vientre con esperanza. Cómo lloraron juntos la primera vez que perdieron un embarazo. Y cómo, poco a poco, él fue apagándose por dentro, hasta marcharse sin mirar atrás. No necesito que regreses, susurró al cielo, con lágrimas deslizándose por su rostro, pero no permitiré que esta historia termine así. No voy a renunciar a mi sueño por culpa de tu cobardía. Al día siguiente, firmó los papeles. En otro lugar de la ciudad, Takeshi permanecía encerrado en su rutina. Su rostro, siempre sereno, ahora parecía tallado en piedra. Los empleados de la empresa lo respetaban, pero también lo temían. Él había cerrado todas las puertas de su alma y solo dejaba entrar el deber, como si aún pudiera protegerse detrás de su nombre, su disciplina y su código de honor. Su madre, al enterarse del divorcio, no ocultó su satisfacción. Has hecho lo correcto. Ya buscaré una mujer digna para ti. Esta vez, una que cumpla su deber. Pero algo dentro de Takeshi no se sentía en paz. Cada noche, cuando se despojaba del traje, cuando se encontraba solo en su apartamento silencioso, el eco de la voz de Aiko lo perseguía.
Esa última pregunta, ¿en qué momento dejaste de amarme?, lo atormentaba más que cualquier batalla. Comenzó a beber sake solo, cosa que nunca había hecho. Visitaba el dojo más seguido, como intentando borrar su culpa en cada golpe de espada. Pero el vacío no se llenaba. Ni con meditación. Ni con silencio. Ni con nada. Un día, durante una reunión empresarial, conoció a Yuriko, una mujer de negocios, hija de un influyente senador. Ella era elegante, segura de sí misma, seductora sin esfuerzo. Y sobre todo, no le hacía preguntas incómodas. No hablaba de emociones. Solo de objetivos, de metas, de futuro. Eres un hombre fuerte, Takeshi. Frío, enfocado. Me gustan los hombres como tú. Él no respondió. Pero tampoco se alejó. Comenzaron a verse con frecuencia. Yuriko, al darse cuenta de que él no hablaba de su pasado, decidió ocupar ese espacio con promesas. Yo sí te daré un hijo, Takeshi. Uno que lleve tu nombre y tu sangre. No fallaré. Él asintió en silencio, como si aceptara un trato, no un amor. Pero en su corazón, el nombre de Aiko aún dormía, enterrado pero vivo. Los meses pasaron. Aiko, por su parte, enfrentaba el embarazo sola. Hubo momentos de miedo, de dudas, de noches donde lloraba abrazada a una almohada, preguntándose si había hecho lo correcto. Pero cada vez que escuchaba el latido del corazón de su hijo en las ecografías, encontraba fuerza. Haru nació en una madrugada lluviosa, igual a la noche en que Takeshi la abandonó. Lloró fuerte al nacer, como si reclamara su lugar en el mundo. Aiko lo sostuvo en brazos, temblando. Bienvenido, mi pequeño samurái, susurró, con los ojos inundados, tú no necesitas llevar ningún apellido para ser digno. Solo amor. El bebé, pequeño y cálido, se quedó dormido en su pecho. Y por primera vez en muchos meses, Aiko sonrió. Era una sonrisa débil, agotada, pero real. Sabía que el camino sería difícil. Sabía que la sociedad la juzgaría. Que los ojos de los demás siempre buscarían una figura paterna que no existía. Pero también sabía que había tomado una decisión valiente, había elegido la vida, el amor y la esperanza, por encima del abandono. Midori le ofreció un trabajo administrativo en la clínica. Pero Aiko quería más. Quería construir algo con sus propias manos. Algo que le permitiera criar a Haru con dignidad. Así que se preparó, estudió, y meses después consiguió un puesto en una empresa de tecnología emergente, especializada en inteligencia financiera. Su capacidad para resolver problemas y su calma natural la hicieron ascender rápido. Mientras tanto, Takeshi continuaba su vida de apariencias. Yuriko, después de varios intentos, logró quedar embarazada. Él no sonrió. No lloró. Solo asintió cuando ella le mostró la prueba. Pero en la soledad de su dojo, esa noche, sacó la caja donde guardaba la fotografía de su boda con Aiko. La miró largo tiempo. ¿Qué hice?, susurró. Esa fue la primera vez en 2 años que dijo su nombre en voz alta. Llama a una ambulancia, Takeshi, algo no está bien. Él lo hizo. Pero sabía, en el fondo, que ya era demasiado tarde. Horas después, el médico lo confirmó, el embarazo no era viable. Y peor aún, debido a complicaciones uterinas, Yuriko no podría volver a concebir. Ella gritó. Lloró. Golpeó la pared con las manos hasta que se rompió las uñas. Takeshi no dijo una palabra. Se quedó sentado en la sala blanca del hospital, observando el reloj de pared como si el tiempo pudiera devolvérselo todo. Cuando volvieron al departamento, Yuriko lo miró con ojos húmedos pero llenos de furia. No digas que lo sientes, no lo digas, Takeshi, porque tú nunca lo deseaste de verdad. Tú estabas pensando en otra mientras yo soñaba con nuestra familia, siempre estuviste con ella, aunque ya no estuviera. Él bajó la mirada. No lo negó. Yuriko tomó sus cosas y se marchó esa misma noche. No pidió explicación.
No exigió una disculpa. Simplemente entendió que había amado a un hombre que jamás le abrió el corazón. Takeshi no la detuvo. Después de eso, el apartamento se volvió aún más silencioso. Ni el té ni los entrenamientos ni los mantras lograban apaciguar el peso en su pecho. El mundo a su alrededor seguía girando, pero él se sentía atrapado en una rueda inmóvil. Los fines de semana empezó a caminar sin rumbo por la ciudad, como un fantasma que nadie reconocía. A veces se detenía frente a los parques donde veía madres con sus hijos. A veces los observaba con una mezcla de ternura y un dolor insoportable que le nacía desde el estómago. ¿Qué habría pasado si me hubiese quedado?, se preguntaba. Pero esas preguntas nunca traen consuelo. Solo castigan. Un domingo cualquiera, mientras caminaba cerca del distrito empresarial de Osaka, vio una torre moderna, de cristal y metal, reluciente bajo el sol de otoño. Una empresa tecnológica que recientemente había contratado sus servicios para instalar un sistema de seguridad personalizado. Le habían asignado una reunión con la gerente financiera para una evaluación final del contrato. Takeshi subió los escalones con su habitual paso firme. Llevaba su maletín, su traje oscuro, su expresión imperturbable. Al llegar al piso indicado, una recepcionista le pidió que esperara unos minutos. Mientras tanto, él se acercó a los ventanales del pasillo, contemplando la ciudad allá abajo. Gente caminando, taxis, anuncios brillantes, un mundo que parecía vivir sin él. Entonces, escuchó una risa suave. Volvió la cabeza. Y la vio. Aiko. Entrando por una puerta lateral, vestida con un traje claro, el cabello más largo, recogido con elegancia. Su expresión era tranquila, su andar firme, segura de sí misma. En sus brazos, llevaba a un bebé. Takeshi sintió que el tiempo se detenía. La sangre se le fue del rostro. Por un segundo, pensó que estaba soñando. Parpadeó. No era un fantasma. Era ella. Más real que nunca. El bebé tenía los ojos cerrados, dormido en su pecho. Aiko habló con alguien brevemente, y luego se dirigió hacia la sala de juntas, sin verlo. Takeshi dio un paso adelante. Y otro. Pero no fue capaz de llamarla. El corazón le latía con fuerza, como cuando era joven y enfrentaba a su primer oponente en el dojo. Una mezcla de miedo, incredulidad y una chispa de esperanza. La recepcionista se acercó. Señor Yamamoto, puede pasar. La gerente lo espera. Takeshi tragó saliva. Asintió. Entró en la sala con pasos contenidos. Aiko estaba de pie, revisando algunos documentos en la pantalla. El bebé dormía en una pequeña cuna portátil junto a la mesa. Ella alzó la mirada y sus ojos se encontraron. Silencio. Durante 3 eternos segundos, nadie dijo nada. Ella no hizo ningún gesto. No se sorprendió. No se alteró. Solo lo miró como si estuviera observando a un extraño. Buenas tardes, señor Yamamoto, dijo ella, con voz formal, sin un atisbo de emoción. Tome asiento, por favor. Takeshi obedeció. El corazón le martillaba el pecho. Su boca estaba seca. Quería decir algo, cualquier cosa. Pero no podía. Aiko abrió un archivo, empezó a hablar sobre cifras, el cronograma de instalación, la seguridad digital. Todo con una profesionalidad impecable. Takeshi no escuchaba nada. Sus ojos estaban fijos en el bebé. Él es tu hijo, murmuró, interrumpiéndola. Aiko cerró la carpeta lentamente. Lo miró a los ojos. Este no es un espacio personal, señor Yamamoto. Le agradecería que mantuviéramos el enfoque en el trabajo. Lo siento, dijo él, agachando la cabeza. Es que, no lo esperaba. No sabía que estaba viva, que seguí con mi vida, que no me derrumbé por completo. Su voz seguía calma, pero cada palabra era como una aguja clavándose en su pecho. No te preocupes. Yo tampoco sabía cómo sería continuar, sin ti.
Un silencio espeso cubrió la sala. Takeshi levantó la mirada, quebrado por dentro. «Aiko, ¿es mío?» Ella lo miró. El tiempo pareció suspenderse otra vez. «No tengo la obligación de responderte». «No, pero necesito saberlo. Por favor». Aiko respiró hondo. Miró a su hijo, dormido con los labios entreabiertos. «Es fruto de los embriones que dejamos en la clínica. Los que tú quisiste olvidar». Takeshi sintió un vértigo en el estómago. La garganta se le cerró. Cerró los ojos. Una lágrima, apenas perceptible, cayó por su mejilla. «Entonces, yo tengo un hijo». Ella asintió, pero no como afirmando algo alegre. Era un gesto resignado, amargo. «Sí, tienes un hijo. Pero no eres padre de nadie». Se puso de pie. Tomó al bebé en brazos, con suavidad. «Gracias por venir. Te contactarán por correo para cualquier detalle adicional». Y salió de la sala, sin mirar atrás. El sonido metálico del ascensor bajando era apenas un murmullo entre el vendaval de pensamientos que lo azotaban por dentro. Cuando las puertas se cerraron, apoyó la frente contra la pared fría de acero inoxidable y por primera vez en mucho tiempo, sollozó. En silencio. Como los hombres que fueron entrenados para no mostrar debilidad. Como los samuráis que prefieren morir con honor que pedir perdón. Esa noche, en su departamento vacío, volvió a sacar la caja de recuerdos. Fotos, cartas, un lazo rojo que Aiko usaba para atarse el cabello cuando cocinaba. Todo seguía ahí. Intacto. Como su culpa. Se sentó en el tatami, con las piernas cruzadas, encendió una vela e inclinó la cabeza. «Perdóname, padre. Perdóname, abuelo. Les fallé creyendo que los estaba honrando». Su voz temblaba. Sus ojos estaban enrojecidos, pero la expresión, vacía. A la mañana siguiente, se presentó en la empresa como si nada hubiera ocurrido. Traje impecable, cabello peinado, rostro neutro. Nadie podía imaginar que llevaba el alma hecha trizas. Pero no resistió. Una semana después, volvió. Fingiendo que necesitaba revisar la instalación final del sistema de seguridad. «Lo siento, pero la gerente no se encuentra disponible», dijo la recepcionista. «¿Cuándo estará?» «Está con permiso maternal los viernes. Atiende desde casa». Takeshi asintió. «Gracias. No es urgente». Esa noche, volvió a caminar. Durante horas. El rostro de Aiko aparecía en cada rincón de la ciudad, en la madre que abrazaba a su hijo en el parque, en la mujer que reía mientras alimentaba a un bebé en una cafetería. Y cada vez que imaginaba a Haru, porque ya sabía su nombre, lo había visto en un informe técnico que accidentalmente revisó, sentía que le faltaba el aire. Un sábado por la mañana, Takeshi tomó una decisión. Se presentó frente al edificio de apartamentos donde sabía que Aiko vivía ahora. Había memorizado el nombre del complejo en la documentación de la empresa. Sabía que era una línea que no debía cruzar, pero ya no tenía nada que perder. Esperó fuera, bajo un árbol de cerezo ya florecido. El viento movía los pétalos como si el universo le recordara todo lo que había perdido. Pasaron más de 2 horas. Justo cuando comenzaba a dudar, la vio. Aiko salía del edificio, con Haru en brazos, y una mochila al hombro. Ella no lo vio de inmediato. Pero cuando sus ojos se cruzaron, se detuvo. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, en voz baja, con el ceño ligeramente fruncido. Takeshi se acercó despacio, como si un solo movimiento brusco pudiera romper el momento. «Necesitaba verte. Ya me viste. Vete. Por favor, Aiko. No quiero discutir. Solo, quiero hablar. Unos minutos». Ella lo miró largo rato. El bebé jugaba con un peluche, ajeno a la tensión que flotaba. Finalmente, suspiró. «Vamos al parque».
Hay un banco donde Haru puede jugar un rato. Caminaban en silencio. El sonido de los pasos sobre la gravilla, el viento entre los árboles. Takeshi se sentía como un forastero. Como alguien que había perdido el derecho a estar ahí. Se sentaron. Aiko colocó al pequeño sobre una manta. Haru gateó con torpeza, balbuceando sonidos suaves. «Tiene tus ojos», murmuró Takeshi. «Y tu terquedad». La frase salió sin querer. Ella sonrió por un segundo, pero lo borró de inmediato. «¿Qué es lo que quieres, Takeshi?» Él tragó saliva. «Saber si aún puedo ser parte de esto. De ustedes». Aiko lo miró, incrédula. «Ahora, después de que me hiciste sentir como una carga, después de dejarme sola para enfrentar el dolor más grande de mi vida? Yo creí que estaba haciendo lo correcto. Fui criado con una idea tan rígida del deber. Pensé que te estaba liberando de mí. De mi vergüenza. No era vergüenza, Takeshi. Era miedo. Tú elegiste el linaje, no el amor». Él bajó la mirada. Haru soltó una carcajada al ver una mariposa pasar cerca. Aiko lo miró. Su expresión se suavizó. «No quiero que mi hijo crezca con la sombra del rechazo. No permitiré que entres en su vida y luego desaparezcas si las cosas se complican. No me iré. No otra vez». Ella lo estudió. Sabía leerlo mejor que nadie. Y lo que vio en sus ojos no era lástima, ni arrepentimiento superficial. Era culpa. Y un dolor real. «No quiero promesas. Quiero hechos. Y si algún día decides mirar a Haru y decirle que eres su padre, que sea porque estás dispuesto a hacerlo. Con todo lo que eso implica». Takeshi asintió. «Entonces empezaré por el principio». Se levantó. Caminó hacia el niño, se agachó frente a él. Haru lo miró, curioso, y le tocó el rostro. Takeshi sonrió, con los ojos brillando. «Hola, Haru. Soy Takeshi». Aiko observó la escena con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Haru soltó una risa clara cuando una hoja le rozó la mejilla. Takeshi la recogió y se la mostró como si fuera un tesoro. «Mira, es un trofeo de otoño». El niño extendió su pequeña mano y la tomó con torpeza, después la agitó en el aire, riendo como si entendiera todo. Takeshi lo observó como si aquel instante pudiera curar años de vacío. Detrás de ellos, Aiko se mantenía sentada en silencio. Lo miraba. Lo estudiaba. Intentaba convencerse de que aquel hombre que jugaba con Haru era el mismo que la había dejado una noche sin mirar atrás. Pero algo en él había cambiado. Tal vez no completamente. Tal vez aún era muy pronto. Pero algo se había roto en Takeshi, y en ese resquebrajamiento, parecía haber nacido otra versión de él. Él se levantó lentamente y regresó a su lado. Se sentó a cierta distancia, con respeto. «Gracias por dejarme verlo», murmuró, sin mirarla directamente. «No lo hice por ti». «Lo sé». El viento movía las ramas. El sonido de los pájaros se mezclaba con las risas lejanas de otros niños. Por un momento, el silencio entre ellos no fue incómodo, sino necesario. «¿Cómo fue el embarazo?», preguntó Takeshi, con voz baja. Aiko respiró hondo. «Difícil. Hubo días en que no podía levantarme. Otros en que pensaba en ti y sentía rabia, y otros en los que lloraba por no tenerte. Pero lo hice sola. Sin nadie. Midori me ayudó con lo básico, pero la verdad es que parí entre lágrimas, gritos, y miedo». Takeshi cerró los ojos un instante. Cada palabra le dolía más que una herida abierta. «Debí estar allí. No estuviste. Y lo más duro, es que no me sorprendió. Porque me lo esperaba. Porque el día en que cerraste la puerta, lo entendí todo, no podía contar contigo para lo más importante. No hay un solo día que no me arrepienta, no me sirve tu arrepentimiento, Takeshi».
No borra nada. No me devuelve lo que perdí. No me da consuelo. Haru gateó hasta ellos, con el peluche en la boca. Se tambaleó un poco, luego se apoyó en la pierna de su madre y sonrió. Aiko lo alzó con ternura, lo abrazó y le besó la frente. ¿Sabes qué me sostiene ahora? Takeshi negó suavemente con la cabeza. Él. Solo él. Todo lo que soy ahora gira en torno a Haru. Mi fuerza, mi trabajo, mis días y mis noches. No me sobra nada para el pasado. No tengo espacio para él. No quiero ser pasado. Quiero ser presente. Aunque tenga que empezar desde cero. Ella lo miró con los ojos llenos de una verdad cruda. ¿De verdad estás dispuesto a conocer todo lo que implica criar a un hijo? Cambiar pañales, cuidar cuando tenga fiebre, estar en las noches sin dormir, enseñarle lo que está bien, lo que está mal, incluso cuando tú mismo te estás reconstruyendo. Sí. Estoy dispuesto. Incluso si yo aún no puedo perdonarte. Incluso así. Un silencio espeso se instaló entre los dos. Pero ya no era el silencio del desprecio. Era un silencio de puertas entreabiertas. Un silencio de posibilidades. Entonces tendrás que demostrarlo. Día a día. Sin esperar nada. Sin exigencias. Lo haré. Y una cosa más, agregó ella, girando su cuerpo ligeramente hacia él. Nunca le digas a Haru que lo hiciste por mí. Porque no es por mí. Es por él. Es tu hijo. No tu redención. Takeshi sintió un nudo en la garganta. No intentó justificar nada. Solo asintió. Pasaron los minutos. El cielo comenzaba a tornarse rosado. Haru se había dormido sobre el regazo de Aiko, con los dedos aún aferrados al peluche. Voy a llevarlo ya. Tiene que comer antes de dormir, dijo ella, poniéndose de pie. Takeshi también se levantó, despacio. ¿Puedo acompañarlos? Ella dudó. Lo miró como si lo pesara. Finalmente, negó con la cabeza suavemente. Hoy no. Él bajó la mirada. ¿Puedo verte de nuevo? Dependerá de ti. Y sin más palabras, se dio la vuelta y caminó hacia la salida del parque. Takeshi la observó alejarse, con Haru dormido en sus brazos, y entendió algo muy simple, y muy duro: el perdón no se pide. Se siembra. No insistió. No volvió a presentarse sin aviso. No llamó. No escribió. Sabía que cualquier gesto mal calculado podría cerrar esa frágil ventana que apenas había comenzado a entreabrirse. En lugar de eso, comenzó a cambiar desde adentro. Renunció a su puesto en la empresa de seguridad privada. Decidió abrir un pequeño dojo en un barrio tranquilo, donde enseñaba Iaido no solo a adultos, sino a jóvenes sin recursos. Muchos de ellos llegaban con la mirada apagada, marcados por la violencia o la negligencia. Y Takeshi los miraba y se veía a sí mismo, en ese espejo torcido del pasado. Les hablaba con calma, con firmeza. No se trata de cortar con la espada. Se trata de saber cuándo no hacerlo. Ese es el verdadero control. Los días pasaron, las estaciones comenzaron a cambiar. Aiko seguía sin buscarlo. Pero tampoco lo había apartado. Era como si lo estuviera observando desde lejos, esperando. Una tarde, mientras limpiaba el tatami del dojo, recibió una visita inesperada. Midori, la amiga de Aiko. Takeshi Yamamoto. Se giró, sorprendido. Midori-san. Qué honor verla, no hables de honor. Sabes que no te tengo simpatía. Lo entiendo. Ella avanzó unos pasos, lo observó con detenimiento. Aiko no sabe que estoy aquí. Pero como su amiga, como la persona que la vio parir entre lágrimas y miedo, tengo derecho a saber algo. Takeshi se mantuvo en silencio, respetuoso. ¿Por qué ahora? ¿Por qué regresar justo cuando ella finalmente aprendió a vivir sin ti?
Porque nunca aprendí a vivir sin ellos, respondió, sin tartamudeos. Creí que hacía lo correcto al irme. Pero no fue nobleza. Fue cobardía disfrazada de deber. Midori lo miró largo rato. Ella, aún te sueña, ¿sabes? A veces la oigo murmurar tu nombre en sueños. Pero no se lo dirá nunca. Porque teme más volver a confiar que quedarse sola. Quiero reconstruir todo, paso a paso. No por mí. Por Haru. Y si con el tiempo Aiko me deja entrar en su corazón otra vez, lo recibiré como un regalo. No como una obligación. Midori suspiró. Se giró para marcharse, pero antes de cruzar la puerta, murmuró, hay un festival este fin de semana. Ella pensaba ir con Haru. A un templo donde solían ir ustedes. No dije nada. Solo, piensa si realmente estás listo para volver a caminar a su lado. El día del festival llegó. Takeshi se vistió con un yukata sencillo, el mismo que había usado en su primer festival junto a Aiko años atrás. Caminó hasta el templo bajo las luces de los farolillos colgantes, rodeado por risas, aromas de comida y recuerdos que dolían. La encontró al pie de las escaleras, con Haru en brazos, observando una danza tradicional. Aiko lo vio. No se sorprendió. Tal vez ya lo esperaba. No pensé que te animarías, dijo ella, con voz neutra. Una persona me habló del festival. Aiko no preguntó quién. No hacía falta. No vine a interferir, añadió Takeshi, solo quería verlos desde lejos. No pretendía acercarme. Haru, en ese momento, estiró los brazos hacia él. Ambos padres se quedaron inmóviles. «¿Quiere que lo tomes?», murmuró ella. «¿Estás listo para cargar con ese peso?». Takeshi avanzó despacio. Con reverencia, como si recibiera una ofrenda sagrada, tomó a Haru en brazos. El niño rió, y apoyó su cabeza en su hombro. «Estoy listo», dijo él, sin apartar la mirada de Aiko. «No por un día. Por la vida». Ella no respondió. Bajó la mirada. Una lágrima, rápida, rebelde, cayó por su mejilla, y fue suficiente para que Takeshi supiera que había dado un paso más, que estaba un poco más cerca. Caminaron juntos por el templo. No como una familia completa, pero tampoco como desconocidos. Aiko caminaba a su lado, en silencio. La brisa movía suavemente su cabello, y en su rostro había algo que no había mostrado en mucho tiempo, calma. No alegría. No perdón. Pero sí esa clase de paz que aparece cuando el alma deja de sangrar, aunque aún no haya sanado. Llegaron a la entrada del templo. Las escaleras de piedra, ahora más solitarias, marcaban el final de ese pequeño instante robado al tiempo. «Debo llevarlo a casa», murmuró ella, mirando a su hijo. Takeshi lo miró también, y asintió con ternura. «¿Puedo acompañarte hasta la puerta?». Aiko dudó. Pero después, simplemente dijo, «Si no dices una palabra por el camino, puedes». Él aceptó sin protestar. Caminaron juntos bajo la noche fresca, cruzando las calles tranquilas del vecindario. El silencio entre ellos no era hostil, era una tregua. Un espacio seguro donde los pensamientos podían respirar sin ser aplastados por reproches ni promesas. Cuando llegaron al edificio, Aiko sacó las llaves sin apresurarse. Abrió la puerta y se giró. «Dámelo». Takeshi obedeció con cuidado. Le entregó a Haru, y su piel se estremeció al soltarlo. Como si una parte de él quedara en sus brazos. «Gracias por hoy», dijo con voz baja. Aiko no respondió. Solo asintió y comenzó a entrar. Pero antes de que la puerta se cerrara del todo, se detuvo. Takeshi, él se dio la vuelta. Su corazón golpeó con fuerza. Ella lo miró por un instante. No había ternura en sus ojos. Pero sí una verdad punzante. No pienses que un festival borra el abandono. No pienses que una caminata te convierte en padre. Él bajó la mirada, asintiendo. Iba a responder,
Pero ella lo interrumpió, sin embargo, su voz se quebró apenas un poco. Respiró hondo. Verlo dormido en tus brazos, me hizo imaginar por primera vez cómo habría sido todo, si hubieras elegido quedarte. Takeshi no supo qué decir. El nudo en su garganta no lo dejó. Ella cerró la puerta. Despacio. Y del otro lado, él se quedó de pie, inmóvil, mirando la madera sin atreverse a moverse. Esa noche no durmió. Se sentó en el suelo del dojo, encendió una vela, y frente a ella colocó una hoja de papel de arroz. Tomó el pincel, mojó la tinta, y comenzó a escribir. No era una carta. Era una confesión. Aiko, no tengo el derecho de pedirte perdón, pero necesito que sepas quién fui cuando te dejé. Fui un hombre que pensó que la tradición estaba por encima del amor. Fui un hijo obediente, pero un esposo cobarde. Durante 2 años me mentí diciendo que hice lo correcto, cuando en realidad simplemente huí. Me escondí detrás del deber porque tenía miedo de quedarme y fracasar contigo. Y al irme, fracasé en lo único que importaba. No quiero volver al pasado. No puedo. Pero si me das la oportunidad, quiero construir algo nuevo, aunque sea desde la nada. Porque hoy sé que el verdadero legado no es el nombre que dejamos, sino el amor que sembramos. Y yo quiero que Haru crezca sabiendo que su padre no fue un samurái perfecto, pero sí un hombre que luchó hasta el final para ser digno de su hijo. Firmó sin poner su nombre. Porque ella sabría quién era. Doblar esa carta fue como cerrar una herida sin sutura. Y dejarla en el buzón de Aiko, al amanecer, fue su primer acto real de humildad. 3 días después, Aiko apareció en la puerta del dojo. No llevaba a Haru. Tampoco traía una expresión amable. Solo entró sin pedir permiso y se detuvo frente a él. La ley. Takeshi asintió, en silencio. ¿La escribiste porque querías que te viera como un mártir, como alguien que sufre? No, entonces, ¿por qué? Porque necesitaba decirte la verdad, aunque no cambie nada. Ella se acercó unos pasos. ¿Sabes lo que pensé al leerla? ¿Qué? Que ojalá hubieras tenido ese corazón hace 3 años. Yo también lo deseo. Aiko lo miró fijamente. No voy a darte una segunda oportunidad como pareja. No todavía. Pero quiero que Haru te vea. Que te conozca. Que decida con el tiempo qué lugar ocupas en su vida. Takeshi sintió como su pecho se llenaba de algo que no era alegría, ni esperanza, ni alivio. Era vida. Gracias. No me agradezcas a mí. Agradécele a él. Fue Haru quien pidió tus brazos. No yo. Ella se giró para marcharse. Pero antes de salir, se detuvo una vez más. Los domingos por la mañana vamos al parque cerca del río. A las 9. Si quieres estar, estarás. Pero no llegues tarde. Haru no espera. Y se fue. Takeshi cerró los ojos. Sintió que por fin, después de tanto tiempo, tenía un lugar hacia donde ir. Y por primera vez en años, comenzó a llover dentro de él, pero no era tristeza. Había llegado antes, por supuesto. A las 8 en punto ya estaba allí, caminando en círculos, mirando los columpios vacíos, escuchando a los niños que comenzaban a llegar con sus padres. El parque era un lugar donde la vida no tenía prisa, pero su alma no podía quedarse quieta. A las 8:58, la vio. Aiko apareció entre los árboles, llevando a Haru de la mano. El niño caminaba con pasos torpes pero decididos, sujetando un pequeño juguete de madera. Al ver a Takeshi, se detuvo. Lo reconoció. Y sin dudar, soltó la mano de su madre y corrió hacia él. «Taa», balbuceó. Takeshi se agachó de inmediato, con los brazos abiertos, y lo recibió entre ellos. Sintió el cuerpecito tibio apretarse contra su pecho, como si perteneciera allí desde siempre. Aiko llegó con pasos tranquilos. Lo observó sin decir nada. Pero en sus ojos, aunque aún contenida,
había una ternura que no había mostrado en mucho tiempo. Parece que no te olvidó. Yo tampoco pude. Ella asintió, apenas. No lo invitó a caminar, pero tampoco se marchó. Se sentó en una banca y dejó que Takeshi y Haru jugaran sobre la hierba húmeda. El niño reía cada vez que él imitaba un rugido, o hacía rodar el juguete colina abajo. Tiene un espíritu fuerte, dijo Takeshi, mientras lo ayudaba a levantarse. Como el tuyo. Tuyo también, ¿no? Aiko lo miró. No respondió. Pero sus ojos se suavizaron. El niño, ahora cansado de correr, se sentó entre ambos, con la respiración agitada y una sonrisa que llenaba todo el banco. ¿Puedo traerle algo la próxima vez?, preguntó Takeshi, en voz baja. Un juguete, quizás, o libros. Aiko lo pensó un instante. Sí. Pero que no sea ruidoso. Y no muy caro. No quiero que piense que puede comprarse tu amor. No quiero comprarlo. Quiero ganármelo. Entonces empieza por conocerlo. No por impresionarlo. Takeshi asintió. Haru, ajeno a la conversación, seguía jugando con una flor que había recogido del suelo. ¿Te quedarás hasta el final de la mañana? Si me dejas. Quiero que se acostumbre a ti, pero despacio. Esto no es un regreso, Takeshi. Es un intento. No te confundas. Él bajó la mirada. No había orgullo en su postura. Solo paciencia. Una paciencia construida con los escombros de su culpa. Lo sé. Pero agradezco este intento como si fuera una segunda vida. Aiko se levantó de la banca. Vamos a caminar. Él se aburre si nos quedamos en un solo sitio. Y sin más, echó a andar. Takeshi la siguió con Haru en brazos, sorprendido por ese gesto inesperado. Era la primera vez en mucho tiempo que caminaban juntos los tres. Aunque no como una familia. Aún no. Pero algo parecido. Algo que dolía, y sanaba al mismo tiempo. Mientras caminaban por el sendero del parque, pasaron junto a un estanque. Haru apuntó con su dedito hacia los peces, balbuceando con emoción. Takeshi se detuvo, se agachó a su lado y sonrió. ¿Quieres tocarlos? No se puede, pero podemos saludarlos. Y agitó la mano hacia el agua, como si los peces pudieran responder. Aiko los observaba a unos pasos, con una mezcla de ternura y miedo. En su interior, aún no podía confiar. Aún no podía olvidar las noches frías, los silencios, la carta de divorcio sin despedida. Pero algo dentro de ella, al ver a su hijo sonreír en los brazos de su padre, comenzaba a quebrarse. Una grieta pequeña. Pero real. Takeshi, él se giró, con Haru en brazos. Dime. Si de verdad quieres estar en su vida, tienes que comprometerte con su rutina. No solo aparecer los domingos. Haru va al jardín 2 veces por semana. Se enferma fácil en invierno. Come poco. Y se despierta por las noches llorando con pesadillas. Entonces dime qué tengo que hacer. Enséñame a estar. Ella bajó la mirada. Respiró hondo. No quiero enseñarte. Quiero que lo descubras. Observa. Escucha. Estás entrando en un mundo que no conoces. Haru no es solo tu sangre. Es una persona. Con ritmos, con miedos, con sueños. No eres su dueño. Eres su guía, si él te acepta. Takeshi asintió. Gracias por decírmelo. Te prometo que seré paciente. Y no daré un paso sin tu permiso. Aiko lo miró por largo rato. Luego volvió la mirada hacia Haru, que ahora aplaudía sin razón, celebrando la simple alegría de vivir. Él no necesita que te conviertas en héroe. Solo necesita que no te vayas. Takeshi sintió como esa frase lo atravesaba. Y en ese instante, comprendió que lo más difícil no sería ganarse el perdón de Aiko, sino construir la confianza de su hijo.
Día a día. Con gestos pequeños. Con presencia. Con verdad. Los domingos en el parque se volvieron una constante. Haru ya no lo recibía como un extraño. Lo buscaba, lo tomaba de la mano, le mostraba hojas, piedritas, lo empapaba de preguntas sin palabras. Y Takeshi escuchaba. Aprendía a observar. A responder con gestos y con tiempo. Pero algo en el fondo del pecho de Aiko seguía conteniéndose. Ella lo dejaba estar. Le abría espacio. Pero no bajaba la guardia. Un jueves por la tarde, Aiko lo llamó por primera vez por teléfono. Su voz sonaba extrañamente tensa. ¿Puedes venir al jardín infantil? Haru tuvo un episodio. No para de llorar. Takeshi dejó caer lo que tenía en las manos, tomó su abrigo y salió corriendo. Nunca antes había conducido con tanta ansiedad. Cada semáforo le parecía una eternidad. Cada esquina, una carrera contra algo que no sabía si llegaría a tiempo. Cuando llegó, Aiko estaba sentada en una pequeña sala del jardín. Haru, abrazado a ella, lloraba con los ojos apretados, sin gritar. Era un llanto profundo, contenido, como si algo dentro de él se hubiese roto y no supiera cómo explicarlo. ¿Qué pasó?, preguntó Takeshi, arrodillándose frente a ellos. Una de las maestras nos dijo que otro niño mencionó algo sobre los papás, dijo que él no tenía uno. Que debía ser un niño, incompleto, punto. Takeshi sintió un nudo formarse en la garganta. Yo, debí haber previsto esto. No puedes prever el mundo, Takeshi, dijo Aiko, con un cansancio que no era físico. Pero sí puedes elegir cómo estás en él. Takeshi extendió la mano hacia Haru. Estoy aquí, pequeño, ¿me dejas abrazarte? El niño abrió los ojos, cubiertos en lágrimas, y al verlo, se lanzó sobre él. Lo abrazó con fuerza. Una fuerza desesperada. Como si finalmente algo hubiese estallado en su pequeño pecho. Takeshi lo sostuvo, cerrando los ojos, sintiendo como ese cuerpecito se amoldaba al suyo, buscando consuelo, calor, pertenencia. No estás incompleto, Haru, murmuró con la voz quebrada. Tienes una madre que es más fuerte que 1000 hombres. Y yo estoy aprendiendo a ser el padre que mereces. Pero no estoy lejos. Nunca más estaré lejos. El niño no respondió con palabras. Solo se aferró más. Aiko los miraba en silencio. Su corazón estaba hecho de fragmentos. Unos que aún dolían, y otros que empezaban a sanar. Lo llevaré a casa, dijo ella, poniéndose de pie. ¿Puedo ir con ustedes? Aiko dudó. Pero entonces Haru, con la voz aún temblorosa, susurró, ¿Tae viene? Y en ese instante, ella entendió que ya no podía seguir protegiéndolo con muros. Que parte de cuidar a su hijo, era permitirle construir sus propios vínculos. Sí, mi amor. Tae viene. Caminaron juntos bajo un cielo nublado. El aire era frío, pero Haru no dejaba de sostener la mano de Takeshi, como si tuviera miedo de que desapareciera si la soltaba. En casa, Aiko le preparó sopa. Haru se quedó dormido en el sofá, con la cabeza sobre las piernas de su padre. El silencio era tan íntimo que dolía. Nunca pensé que lo vería así contigo, dijo ella, en voz baja, sentándose junto a él. Yo tampoco. Temía que me rechazara. Que me mirara como lo que fui, alguien que se fue. No entiende esas cosas aún. Solo siente. Y contigo, ahora se siente seguro. Takeshi acarició el cabello del niño, con ternura infinita. Aiko, gracias por dejarme entrar. A pesar de todo. Ella lo miró. Por primera vez, sin escudos. No lo hice por ti. Lo hice por él. Pero estoy empezando, solo empezando, a ver que tal vez, también fue un bien para mí. No te pediré nada. Ni perdón, ni promesas. Solo quiero estar. Donde tú me dejes. Aiko tomó aire.
Y al soltarlo, dejó escapar también un poco del dolor que aún llevaba dentro. Entonces quédate esta noche. Pero no por mí. Quédate por él. Por si se despierta llorando otra vez. Takeshi asintió. No me moveré. Takeshi se quedó solo en la sala, iluminado por la luz tenue de una lámpara. Se quitó el abrigo, se sentó y respiró profundamente, como si aún no terminara de creer que estaba ahí, dentro de ese mundo del que una vez se había excluido por decisión propia. Miró las paredes, decoradas con dibujos infantiles, algunas fotos, una planta medio torcida en la esquina. Todo tenía algo de ella. De Aiko. De su forma de vivir, de resistir, de crear hogar donde solo había ausencia. Cerró los ojos, se recostó y permaneció despierto. No por incomodidad. No por insomnio. Sino porque sentía que, si dormía, tal vez al despertar todo desaparecería. A las 3 de la madrugada, un llanto suave se filtró por debajo de la puerta del dormitorio. Takeshi se incorporó de inmediato. Dudó por un segundo, pero el instinto lo empujó. Caminó en puntas de pie hasta la puerta, la entreabrió, y allí estaba Aiko, sentada en la cama, con Haru en brazos, susurrándole canciones mientras él lloraba contra su pecho. Ella alzó la vista al sentirlo. No se sorprendió. Solo susurró, pesadilla otra vez. Estás sudando mucho. Puedo. Ella lo miró. Haru seguía sollozando, removiéndose entre los brazos. Finalmente, Aiko asintió. Takeshi se acercó, lo tomó con suavidad, y lo acunó con una ternura que ni él mismo conocía. SHH, estoy aquí, pequeño. Estoy aquí. Y como si esas palabras tuvieran un efecto mágico, Haru fue calmándose. Su llanto bajó, su cuerpo dejó de temblar. Se acomodó contra el pecho de su padre y se dejó vencer por el sueño. Takeshi miró a Aiko. Sus ojos se encontraron en la penumbra. Lo necesitas tú también, ¿no? Ella tragó saliva, bajó la mirada. ¿El qué? Dormir en paz. El silencio fue la respuesta. ¿Te molestaría si me quedo aquí un rato más, con él? Para que tú puedas descansar. Aiko dudó. Pero había algo en la escena que no podía negar, la paz en el rostro de su hijo, tan difícil de conseguir en esas noches. Finalmente, se acostó de lado, dándole la espalda. No hagas ruido. Y no lo sueltes. Nunca más. Al amanecer, Haru seguía dormido en el pecho de Takeshi. Aiko despertó con la luz entrando suavemente por la ventana y, por un momento, pensó que había soñado todo. Pero cuando se giró, los vio allí, padre e hijo, en completo silencio, respirando al mismo ritmo, como si hubieran estado siempre unidos. No dijo nada. Solo los observó, con una mezcla de tristeza, ternura y algo más, algo que empezaba a parecerse a paz. Días después, Aiko comenzó a permitir que Takeshi participara de la rutina diaria. Lo invitó a llevar a Haru al jardín por las mañanas, a recogerlo algunas tardes. Al principio iba con miedo. No de Haru, sino de sí mismo. De no estar a la altura. De fallar otra vez. Pero pronto, los rituales se volvieron algo suyo. ¿Papá viene hoy?, preguntaba Haru mientras se ponía los zapatos. Y Aiko, cada vez más a menudo, respondía con un susurro, sí, mi amor. Viene. Una tarde, mientras volvían del jardín, Haru caminaba entre ambos, con una mano en cada uno. De pronto, levantó la vista hacia Takeshi. ¿Tú eres mi papá? La pregunta cayó como un rayo en mitad de un cielo calmo. Aiko se detuvo. Takeshi también. El mundo pareció detenerse con ellos. Él se agachó, lo miró a los ojos. Sí, Haru. Soy tu papá. Y quiero estar contigo. Siempre. El niño asintió, como si fuera lo más natural del mundo. Lo abrazó con fuerza. Luego echó a correr hacia adelante, riendo.
Aiko no dijo nada. Pero en su mirada, por primera vez, había una lágrima distinta. No de dolor, sino de alivio. Nunca pensé que escuchar eso me dolería tanto, y al mismo tiempo, me sanara. Yo tampoco, susurró Takeshi. Caminaron en silencio, con Haru brincando por delante como una pequeña chispa de vida. Y por primera vez, desde que todo había comenzado, los tres caminaban como una unidad. No perfecta. No completa. Pero real. No era rechazo. No era frialdad. Era algo más sutil. Como si, a pesar de todo lo que él había demostrado, algo dentro de ella se resistiera a dar un paso más. Y esa barrera invisible, esa pared que aún no cedía, comenzó a doler más que las palabras hirientes de antaño. Una noche, después de dejar a Haru dormido en su habitación, Takeshi fue hasta la cocina donde Aiko preparaba té. Había silencio entre ellos, uno tenso, cargado. ¿Puedo ayudarte?, preguntó él, sin querer invadir. Ya terminé, dijo ella sin mirarlo. ¿Podemos hablar un momento? Ella suspiró. Colocó las tazas en la mesa y se sentó frente a él. Habla. Takeshi sostuvo la mirada. No era fácil. No con ella. No ahora. Siento que algo no está bien. Que estás más lejos que antes. No estoy más lejos. Solo estoy siendo cuidadosa. ¿De mí? ¿De mí misma? La respuesta lo tomó por sorpresa. Ella sostuvo la taza sin tomarla. He pasado tanto tiempo siendo fuerte, Takeshi. Aguantando, luchando, respirando con dolor. Y ahora que por fin tú estás aquí, que haces todo lo que yo alguna vez soñé, me doy cuenta de que no sé cómo bajar la guardia. Takeshi cerró los ojos un instante. Lo entendía. Lo entendía tan profundamente que su pecho dolía. No quiero que te sientas obligada a nada. No espero que me ames otra vez. No, aún. Pero me duele verte así. Quiero que confíes. Que sientas que ya no estás sola. Pero lo estuve, ¿entiendes? Estuve sola. Y cuando aprendí a vivir así, cuando construí todo con mis manos, tú regresaste, ¿y ahora qué? ¿Debo confiar en que no volverás a desaparecer? No voy a desaparecer. No tengo a dónde más ir que no sea aquí. Eso es lo que dices hoy. Pero yo fui testigo de cómo eras capaz de irte, sin mirar atrás. El silencio cayó como una losa entre los dos. Takeshi miró la mesa, derrotado por una verdad que no podía cambiar. ¿Y si te mostrara quién soy ahora? No con palabras. No con gestos. Con algo real. ¿Algo como qué? Quiero hacer algo por ti. Por lo que fuiste, por lo que eres, por lo que serás. No para que me perdones. Sino porque lo mereces. Y porque necesito que sepas que ya no estoy aquí solo por Haru. Aiko lo miró largo rato. Como si intentara ver a través de sus ojos lo que las palabras aún no podían nombrar. ¿Qué piensas hacer? Quiero renunciar al nombre Yamamoto. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Qué estás diciendo? Que quiero romper con la tradición que me enseñó a dejarte. Que quiero soltar la carga del apellido que dictó nuestras desgracias. No ser más el hijo del linaje. Solo ser Takeshi. Haru no necesita heredar el peso que yo cargué. Y tú tampoco. Los ojos de Aiko comenzaron a llenarse de lágrimas, pero no caían. Estaban allí, contenidas, como si no supieran si era tiempo de liberarse. Eso es muy grande. Es tu historia. Tu raíz. No me importa. No si me aleja de lo que amo. No si ese nombre representa más dolor que amor. Haru puede llevar tu apellido si lo deseas. O un nuevo nombre, uno que signifique algo para los tres. Ella cubrió su boca con una mano. La taza temblaba frente a ella. ¿Y tu familia?
No me hablan desde que te fuiste. Ni siquiera preguntaron por Haru. Ellos ya me borraron de su historia, así que ahora quiero escribir una nueva. La emoción en Aiko estalló como un río retenido por demasiado tiempo. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, de espaldas a él. No sé si puedo con esto, Takeshi. Me desarmas, y me das miedo al mismo tiempo. ¿Por qué miedo? Porque si te amo otra vez, y te vas, no sobreviviré. Él se levantó también. Caminó hasta ella y, sin tocarla, habló casi en un susurro. No vine para irme. Vine para quedarme hasta que tú decidas abrir esa puerta, o cerrarla para siempre. Pero si la abres, Aiko, te juro que no volverás a dormir con miedo. Ella giró despacio. Sus ojos estaban rojos, su respiración temblaba. Entonces quédate esta noche. Pero no en el sofá. Takeshi no dijo nada. No hizo ningún gesto. Solo la miró, entendiendo lo que significaba. No una invitación física, sino un puente. Una rendija abierta en el muro. Está bien. Y esa noche, al lado de ella, no abrazándola, no reclamando su espacio, solo respirando a su ritmo, Takeshi comprendió que la reconstrucción del amor no viene como un rayo de luz, sino como la brisa tibia después de una tormenta que casi destruye todo. Takeshi abrió los ojos antes que ella. La observó en la semipenumbra. Su rostro sereno, su respiración acompasada. Se veía cansada, sí, pero también en paz. Como si esa noche hubiera sido un respiro después de mucho tiempo conteniendo el alma. No quiso moverse. Solo contemplarla. Hasta que escuchó pasos pequeños viniendo desde el pasillo. Haru, medio dormido, entró al cuarto con su osito de peluche arrastrando por el suelo. Mamá, murmuró, subiendo con esfuerzo al colchón. Sus ojitos aún hinchados por el sueño. Al ver a Takeshi allí, se detuvo por un segundo. Luego sonrió. Papá también duerme aquí. Aiko abrió los ojos en ese momento. Lo primero que vio fue a Haru entre ellos, con la mirada brillante, y luego a Takeshi, que se mantuvo en silencio, esperando cualquier reacción. Ella no dijo nada. Solo lo abrazó. A su hijo. No a Takeshi. Pero no lo apartó. No lo negó. ¿Quieren pan tostado?, preguntó ella, con la voz ronca, aún entre el sueño y la realidad. Con miel, gritó Haru, levantando el brazo. Takeshi sonrió. Yo ayudo a prepararlo. Está bien, murmuró Aiko, bajando de la cama. Lo miró de reojo. Pero tú limpias todo después. Trato hecho. Esa mañana fue distinta. El desayuno fue caótico, con migas por toda la mesa, miel pegada en los dedos y Haru riéndose con la boca llena. Aiko observaba todo con una expresión mezcla de sorpresa y desconfianza. Pero debajo de eso, había calor. Ese calor que solo nace cuando el amor, aunque roto, empieza a brotar de nuevo. Al mediodía, Takeshi salió a comprar unos encargos para la casa. Mientras regresaba, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudó, pero respondió. ¿Takeshi Yamamoto? Sí, ¿quién habla? Lo llamamos de la clínica, Ikari. Usted aparece como contacto en el historial de la señora Aiko Tanaka, hace 2 años. Ella dejó registrado su nombre en relación a un procedimiento de fertilización. Necesitamos hablar con usted sobre un tema urgente. El corazón de Takeshi se detuvo por un segundo. ¿Pasó algo? ¿Ella está bien? La señora Tanaka no está en peligro. Pero sí creemos que usted necesita conocer cierta información sobre su hijo. ¿Qué clase de información? Preferimos que venga personalmente. Es delicado. La llamada terminó. Takeshi se quedó quieto, con la bolsa de pan en una mano, temblando levemente. Esa tarde, mientras Haru dormía una siesta en el sofá, Takeshi pidió hablar con Aiko en la cocina. Ella notó el cambio en su rostro al instante.
¿Qué ocurrió? Me llamaron de la clínica, la que usaste para el procedimiento. Aiko frunció el ceño. ¿Por qué te llamarían ahora? Eso mismo me pregunto. Pero dijeron que era importante. ¿Qué tenía que ver con Haru? El silencio se volvió espeso. ¿Crees que está enfermo?, susurró ella, con la voz rota. No. Dijeron que no es una emergencia médica. Pero sí algo que debemos saber. Aiko apretó los puños. Se sentó sin decir nada. Takeshi la miró, buscando una señal. ¿Quieres que vayamos juntos? Ella dudó. Luego asintió. Sí. Haru puede quedarse con Midori. Al día siguiente, ambos se sentaron frente a una doctora de voz suave, en una pequeña sala blanca. Los papeles frente a ella eran documentos del procedimiento de inseminación, informes clínicos, resultados genéticos. Primero quiero tranquilizarlos, Haru está sano. Pero durante una actualización de nuestros archivos, notamos una irregularidad en el almacenamiento de embriones utilizados en su caso. Un error técnico. ¿Qué clase de error?, preguntó Aiko, con la voz tensa. La doctora los miró con seriedad. El embrión utilizado no fue el correspondiente al lote que usted y el señor Yamamoto habían dejado juntos. Takeshi se incorporó ligeramente. ¿Qué está diciendo? Haru fue concebido con el óvulo de la señora Tanaka, pero el esperma provino de otro donante. No fue el de usted, señor Yamamoto. Aiko se quedó sin aire. No, eso no puede ser. No, yo pedí que fueran los nuestros. Lo confirmé, firmé los papeles, entendemos. La confusión ocurrió por un cruce en los códigos durante una transferencia de laboratorio. Fue un error humano, pero irreversible. Takeshi miraba al vacío. Su mundo, que apenas comenzaba a tomar forma, se fracturaba otra vez, de forma cruel y silenciosa. Entonces, ¿no soy su padre? Biológicamente, no. Aiko rompió en llanto. Se tapó el rostro, desesperada, como si todo lo que había construido con tanto dolor se desmoronara en segundos. Takeshi permaneció inmóvil. Gracias por decirnos, dijo él, sin mirarla, con la voz tensa. Salieron en silencio. No se dijeron una sola palabra en el camino de vuelta. En casa, Haru corrió a los brazos de Takeshi apenas lo vio. Papá, papá. Mira, hice un dibujo de los tres en el parque. Takeshi lo cargó, lo apretó contra su pecho. Aiko lo observaba desde la puerta. Tenía el rostro bañado en lágrimas. No tienes que quedarte, dijo con un hilo de voz. Ya no hay razón para que lo hagas. Takeshi la miró. Luego miró al niño en sus brazos, que reía sin saber nada, sin entender nada. Él es mi hijo, murmuró. Aunque la sangre no lo diga, mi alma ya lo sabe. Y en ese instante, sin importar lo que el pasado revelara, una verdad nueva se escribió: ser padre no es un resultado de la genética. Takeshi se encontraba en la sala, sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared. No había prendido ninguna luz. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj, y su respiración cada vez más contenida. Aiko se detuvo en la entrada del pasillo. Lo miró desde la penumbra, sin acercarse. ¿Estás bien?, preguntó al fin, con voz baja. Takeshi no respondió de inmediato. Solo asintió, sin mover la cabeza, como si ese pequeño gesto fuera todo lo que pudiera ofrecer en ese momento. Yo, aún no puedo entenderlo. No puedo aceptar que algo así haya pasado sin que nadie lo supiera, sin que yo me diera cuenta. No es tu culpa. Pero tú confiabas en que esos embriones eran nuestros. Planeaste toda tu vida creyendo en eso. Me defendiste ante el mundo. Me criaste sin rencor, y ahora, ¿qué sentido tiene todo? Aiko avanzó despacio, sentándose en el suelo frente a él, con las piernas cruzadas. Lo miró a los ojos, aunque él no la miraba. No lo hice porque pensaba que era tu sangre. Lo hice porque sentí que ese niño era mío desde el primer instante.
porque lo sentí moverse dentro de mí. Porque lo amé incluso cuando no tenía rostro ni nombre. Y ahora, sé que para ti es igual. Takeshi dejó caer la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos. Una lágrima solitaria descendió por su mejilla. Sí, es igual. Pero hay una parte dentro de mí, una parte vieja, que me grita que lo que hice no basta. Que no tengo derecho a quedarme. Que este lazo no es mío. ¿Y qué parte dentro de ti te responde? La parte que ya no quiere perderlo. Ni a él, ni a ti. Aiko tragó saliva. Se acercó un poco más, apoyando su mano sobre la de él. Sus dedos temblaban. Takeshi, no eres el padre biológico de Haru. Pero nadie, absolutamente nadie, puede amar a ese niño como tú lo haces. Lo veo en tus ojos. En tus silencios. En cómo lo cargas cuando tiene miedo. En cómo lo miras cuando duerme. Y si un día él pregunta, si me rechaza por no ser de mi sangre, entonces le diremos la verdad. Pero también le mostraremos lo que vivió. Que lo elegiste cada día. Que estuviste cuando enfermó, cuando lloró, cuando rió, cuando dijo por primera vez, papá, ¿sabes lo que eso vale? Takeshi giró la mano lentamente y entrelazó sus dedos con los de ella. Por primera vez en años. Sin permiso. Sin palabras. Solo un gesto desesperado de alguien que ya no podía vivir con las puertas cerradas. Dime que no me vas a alejar de él. Dímelo, aunque tengas miedo de mí. Aiko lo miró largo rato. Luego asintió con lágrimas en los ojos. No te voy a alejar. Porque te necesita. Porque yo, también empiezo a necesitarte otra vez. Un temblor recorrió el cuerpo de Takeshi. Apoyó la frente contra la de ella, como si el contacto bastara para sostenerlos a ambos. No soy perfecto, Aiko. No sé si sabré ser lo que él merece. Pero sí sé que ya eres más de lo que yo imaginé que podrías volver a ser. En la habitación, Haru se movió entre sueños, pronunciando apenas un susurro. Tae, ambos se quedaron quietos. El niño volvió a acomodarse, en paz. Y entonces Aiko susurró, casi sin aire, él ya decidió. Takeshi cerró los ojos, aferrado a su mano como si fuese lo único que lo mantenía de pie. Sí. Haru ya había decidido. Y en ese momento, en el centro de aquella casa sencilla, sin apellidos, sin linajes, sin perfección, nacía una familia real. Una familia elegida. Una familia que ya no necesitaba una historia perfecta. Solo verdad. Solo amor. Takeshi apareció en la puerta minutos después, con el cabello despeinado, los ojos marcados por la falta de sueño. No dijo nada al verla. Solo se acercó, tomó la otra taza que ella había preparado, como si supiera que lo había hecho para él, y se sentó frente a ella. Ambos se quedaron en silencio por un largo rato. No era incómodo. Era uno de esos silencios que se necesitan para entender si lo vivido fue real o solo un espejismo. Finalmente, Aiko habló. Anoche soñé con mi padre. Takeshi levantó la mirada. ¿Qué decía? Nada. Solo me miraba desde el otro lado del río. Yo lo llamaba, pero él no respondía. Solo sonreía, como si supiera algo que yo no. ¿Y qué sentiste? Paz y miedo. Como si algo estuviera por cambiar otra vez. Takeshi asintió lentamente. Yo también siento que algo se acerca. Como si estuviéramos justo antes de un nuevo borde. ¿Y no te asusta? Sí. Pero esta vez no voy a huir. Se quedaron en silencio, hasta que el sonido de pasos suaves interrumpió la calma. Haru apareció en pijama, con el cabello alborotado y los ojos medio cerrados. Caminó directo hacia Takeshi y se trepó a sus piernas, como si ese lugar le perteneciera desde siempre. ¿Vamos al parque hoy?, preguntó, restregándose los ojos. Takeshi miró a Aiko antes de responder. Si mamá quiere, vamos.
Aiko bajó la mirada por un momento, luego acarició el cabello de Haru. Sí, podemos ir. Horas más tarde, ya en el parque, Haru corría por el césped con su cometa de papel. El cielo estaba limpio, y una brisa fresca levantaba las hojas secas del otoño. Takeshi y Aiko lo miraban desde una banca, más cerca que otras veces, sin necesidad de decir mucho. ¿Has pensado qué harás con tu apellido?, preguntó ella de pronto. Sí. Quiero dejar el Yamamoto. No me representa más. Solo es una cadena que ya no necesito. ¿Y qué nombre tomarás? Takeshi se quedó en silencio. Luego miró a Haru, que reía mientras corría. No lo sé aún. Tal vez uno que inventemos juntos. Uno que comience con nosotros tres. Aiko respiró hondo. Luego, sin mirarlo, dijo, Haru me preguntó anoche si algún día todos dormiríamos en la misma cama. Takeshi la miró con el corazón detenido. ¿Y qué le dijiste? Que quizá, cuando todos aprendamos a dormir sin miedo. Una ráfaga de viento les golpeó el rostro. Haru soltó un grito alegre cuando la cometa subió más alto, enredándose un poco. Y entonces, de pronto, cayó. Rápida. Bruscamente. «Papá», gritó el niño. Takeshi se puso de pie al instante, corriendo hacia él. ¿Estás bien? Sí, pero la cometa se rompió, dijo con los ojos grandes y húmedos. Takeshi se agachó y lo abrazó. No pasa nada, Haru. La arreglamos. Todo se puede arreglar, ¿sabes? El niño lo miró como si creyera cada palabra. Y lo hizo. Aiko, a unos metros, los observaba con el corazón apretado. Era testigo de algo que no podía negar más. Takeshi ya no era el hombre que la abandonó. Era otro. Uno que renacía en cada gesto, en cada mirada, en cada «papá» que Haru decía sin esfuerzo. Cuando regresaron a casa, Aiko se detuvo frente a la puerta. No la abrió de inmediato. Se giró hacia él. Quiero que vengas mañana. ¿A qué hora? En la mañana. Te quiero a mi lado cuando hablemos con él. Le contaremos la verdad, sobre su origen. Takeshi quedó en silencio. Luego asintió con firmeza. ¿Estás segura? No hay otra forma de amar a alguien, que con la verdad. Y esa noche, aunque el miedo volvía a latir en sus pechos como una sombra, los tres durmieron más cerca que nunca. Sentía el corazón acelerado. Por primera vez, iban a decirle la verdad. La verdad completa. Una que, aunque él aún no podía comprender del todo, necesitaba ser dicha desde la semilla, con honestidad, con amor y sin miedo. Takeshi llegó a las 9 en punto, como había prometido. Vestía de forma sencilla, pero el gesto en su rostro era distinto, firmeza y ternura entrelazadas. Aiko le abrió la puerta sin decir palabra. Solo le hizo una seña para que entrara. Haru ya estaba despierto. Jugaba en el suelo con sus bloques de madera. Al ver a Takeshi, se levantó rápidamente y corrió a abrazarlo. «Papá. Hoy vine primero que tú». Takeshi lo levantó en brazos y sonrió, pero no con la misma ligereza de siempre. «Eso veo. Estás creciendo tan rápido que pronto me vas a ganar en todo. ¿Vamos al parque?» Aiko se acercó, agachándose a la altura de los dos. Le acarició el cabello con delicadeza. «Antes de salir, necesitamos hablar contigo, mi amor». ¿Estoy en problemas?, preguntó Haru, frunciendo el ceño. «No, cariño. Para nada». Takeshi lo sentó en su regazo. «Pero queremos contarte algo importante. Algo que tiene que ver con quién eres, y con cuánto te amamos». El niño miró a ambos, curioso. Aiko tomó aire. No sabían cómo empezar. Ningún libro, ningún consejo podía preparar a un padre o una madre para algo así. Pero lo que tenían era amor, y eso sería su guía. «¿Sabes cómo llegaste a este mundo?»,
Empezó ella, con la voz suave. ¿Por qué estaban casados? No exactamente, cielo. Takeshi le tomó la mano. Tu mamá te soñó mucho antes de que existieras. Quería tenerte con todo su corazón. Y luchó por ti, incluso cuando las cosas no eran fáciles. Haru lo escuchaba con atención, sin comprender del todo, pero sintiendo la seriedad del momento. Y cuando te tuvo en su barriguita, no sabíamos si ibas a llegar. Pero ella nunca se rindió. Aiko continuó, papá y yo, habíamos estado casados antes. Pero nos separamos. Fue un momento muy difícil. Y yo decidí tenerte sola. Con ayuda de doctores. Haru ladeó la cabeza. ¿Sola? ¿Papá no quería? Papá no sabía. Yo lo hice con los recuerdos que teníamos juntos. Con mucho amor. Takeshi tragó saliva. Y cuando regresé, tú ya habías llegado. Y no sabía si podía ser tu papá. Pero cuando te vi por primera vez, supe que quería quedarme contigo para siempre. Asterisco, ¿pero soy tu hijo? Preguntó Haru, mirándolo directamente. Ese silencio fue largo. Takeshi bajó la mirada por un momento. Luego la alzó, con lágrimas contenidas. No soy tu papá de sangre, Haru. Pero eso no me hace menos tu padre. Porque todos los días, desde que te conocí, elegí amarte. Elegí cuidarte. Elegí enseñarte y aprender contigo. El niño se quedó quieto. Luego se soltó de sus brazos y caminó hacia el rincón donde estaba su osito de peluche. Lo recogió, lo apretó contra su pecho, y volvió. ¿Y tú me eliges también hoy? Takeshi no pudo contener las lágrimas. Hoy, mañana y siempre. Haru se abrazó a él con fuerza. Aiko los observó con el alma abierta de par en par, sintió como todo lo que había cargado durante años, el miedo, la culpa, la duda, se iba disolviendo poco a poco. Asterisco, ¿puedo seguir llamándote papá? Susurró el niño. Por favor, no pares nunca. Ese instante no necesitó más palabras. Fue el momento en que la sangre dejó de importar. Donde el lazo más poderoso, el del amor verdadero, se selló para siempre. Y aunque el mundo allá afuera no entendiera, dentro de esa casa, entre esos tres corazones, ya no quedaban dudas. Aiko lo observaba en silencio. Los gestos. Las miradas. La forma en que Takeshi cargaba a su hijo como si lo hubiera hecho desde el primer segundo. Y algo en su interior comenzaba a rendirse. No por debilidad, sino por cansancio. Por amor. Una noche, después de que Haru se durmiera profundamente abrazado a su osito de peluche, Aiko y Takeshi compartieron una taza de té en la cocina. Él la preparó, como había empezado a hacer cada vez con más frecuencia, y se la sirvió sin palabras. Se sentaron frente a frente. El silencio estaba lleno de preguntas no dichas, y respuestas que ambos temían. Hoy me miraste distinto, dijo él, sin rodeos. Aiko bajó la mirada, soplando el borde de la taza. Lo sé. ¿Por qué? Ella tardó en responder. Finalmente, levantó los ojos y lo miró como no lo había hecho en años. Porque empiezo a entender que ya no estás aquí para reparar lo que rompiste, sino para construir algo nuevo. Y eso, me toca. Takeshi apretó la taza entre las manos, como si su estabilidad dependiera de ella. He estado esperando escuchar algo así desde que regresé. Y yo he estado luchando conmigo misma para no decirlo. Hubo un largo silencio. ¿Por qué no lo hiciste antes?, preguntó él, sin reproche. Porque tenía miedo. De volver a confiar. De creer en ti otra vez, y perderte. Y perderlo a él contigo. Esta vez no me iré, Aiko. Esta vez no me muevo aunque me eches. Ella rió por primera vez en semanas. Una risa leve, quebrada, pero real. No quiero echarte. Takeshi la miró fijo, sin desviar los ojos. ¿Qué quieres entonces?
Aiko se levantó lentamente, caminó hacia él y se detuvo a su lado. No lo tocó. Solo se inclinó un poco y apoyó su frente contra la de él. Quiero que te quedes. Quiero intentarlo, si tú también lo haces. Él cerró los ojos. Contuvo el aire. Lo intento desde el primer día que te volví a ver, con Haru en brazos. Ella lo abrazó. Por fin. Después de tanto. Después del silencio, de la culpa, del orgullo. Y Takeshi apretó los brazos alrededor de ella como si temiera que desapareciera entre sus dedos. Esto no va a ser fácil, murmuró ella. Nada real lo es, respondió él. Haru va a hacernos preguntas. La gente también, ¿qué vamos a decirles? Que somos una familia. No la más perfecta. Pero sí una que se elige cada día. ¿Y tú, ya sabes quién eres sin tu apellido, sin tu linaje? Takeshi suspiró. Sonrió apenas. Soy el hombre que eligió quedarse. El que no tiene un nombre grande, pero tiene a su hijo en brazos. Y a la mujer que todavía está aprendiendo a perdonarlo, cerca. No estoy aprendiendo, Takeshi. Estoy haciéndolo. Y en ese abrazo, lento, largo, profundo, las últimas barreras cayeron. Sin necesidad de ceremonias. Sin contratos. Sin condiciones. Solo el amor, vestido de verdad. Solo el perdón, despojado de orgullo. Solo ellos. Juntos. Finalmente juntos. Haru durmió tranquilo, como si su alma, sensible y pequeña, hubiera sentido la calma que se había instalado al fin entre los adultos que más amaba. Pero la vida, siempre impredecible, nunca deja que la calma dure demasiado. A la mañana siguiente, justo cuando Aiko salía con Haru rumbo al jardín infantil y Takeshi se preparaba para abrir el dojo, una figura inesperada apareció frente a la puerta del edificio. ¿Takeshi Yamamoto? Él levantó la mirada. El apellido ya le sonaba extraño. Se sentía ajeno. Pero asintió por reflejo. Sí, ¿quién es usted? El hombre se acercó, elegante, frío, con una carpeta en la mano. Llevaba el cabello recogido en una coleta perfecta y un sello familiar bordado en la manga del kimono moderno que usaba. Mi nombre es Hiroshi Yamamoto. Tu primo mayor. El clan te busca. Takeshi sintió una punzada en el estómago. Aiko se detuvo en seco al oírlo, y su cuerpo se tensó. Hace años que no tengo relación con el clan. No tengo nada que hablar con ellos. Sí, lo sabemos. Pero esta vez no vinimos a pedir. Vinimos a ofrecer. ¿Ofrecer qué?, preguntó Aiko, sin poder contenerse. Hiroshi la miró por un segundo, evaluándola con una frialdad incómoda. Tu padre está muriendo, Takeshi. Quiere verte. Quiere hablar contigo. Y, quiere conocer al niño. Aiko y Takeshi intercambiaron una mirada que lo dijo todo, confusión, sorpresa, desconfianza. Mi padre, murmuró Takeshi. Después de todo este tiempo, ¿por qué ahora? Porque la sangre no se borra. Y porque, aunque hayas decidido salir del linaje, sigues siendo su hijo. No lo dice él, lo dice su alma. Takeshi retrocedió un paso. Se pasó la mano por el rostro. ¿Él sabe que Haru no es biológicamente mío? Hiroshi asintió. Sí. Pero aún así quiere verlo. Dice que si tú lo elegiste, entonces es tan tuyo como si llevara el apellido Yamamoto. Esa frase quebró algo dentro de Takeshi. Un silencio cayó entre todos. Takeshi, murmuró Aiko, tomándole la mano. No tienes que hacerlo. No si eso te arrastra de nuevo a un mundo que te lastimó. Lo sé. Pero si no voy, si no lo miro a los ojos por última vez, ¿no estaré huyendo de nuevo? Aiko bajó la mirada. Haru tiraba de su manga, queriendo entender por qué su madre estaba tan seria. Takeshi miró a Hiroshi. No prometo nada. Pero iré. Solo.
No llevaré a Haru aún. No hasta saber lo que realmente quieren. Te esperamos mañana en la antigua residencia. Hiroshi inclinó la cabeza, luego desapareció tan silenciosamente como había llegado. Esa noche, Takeshi no durmió. Se quedó sentado en el suelo del dojo, en posición de meditación, frente a una vela encendida. Su katana estaba a su lado, cubierta, como símbolo de una vida que ya no era suya. Aiko lo observó desde la puerta sin interrumpir. ¿Estás preparado? No, ¿quieres que vaya contigo? Quiero, pero no debo. Ella se acercó. Se arrodilló frente a él, con las manos en su regazo. No olvides quién eres ahora. No dejes que ese lugar apague lo que has construido aquí. Te lo prometo. Y si sientes que te están arrancando de nosotros, no te quedes. Vuelve. Vuelve sin mirar atrás. Él levantó la cabeza, y sus ojos brillaban. Solo hay un lugar donde pertenezco. Y está aquí, contigo, con Haru, con lo que somos. Se abrazaron en silencio, con la fragilidad del que sabe que algo muy grande está por suceder. Y al día siguiente, mientras el sol apenas comenzaba a pintar el cielo de naranja, Takeshi cruzó el umbral de la antigua residencia Yamamoto. Cruzó no como el hijo obediente que una vez fue, sino como el hombre que, por primera vez en su vida, sabía con certeza quién era. Takeshi avanzó despacio, sus pasos firmes pero contenidos. Cada rincón le traía recuerdos de infancia, de entrenamiento, de imposiciones, de silencios dolorosos. Todo en ese lugar le recordaba quién había sido, y por qué había elegido romper con ese pasado. Lo recibió una criada mayor, que apenas lo miró, y lo condujo hasta una habitación amplia, con el suelo cubierto de tatami y cortinas de lino ondeando suavemente por el viento. En el centro, sobre un futón, estaba su padre. Kazuro Yamamoto. El patriarca. El hombre que una vez lo llamó, vergüenza de la sangre, y luego no volvió a pronunciar su nombre. Ahora estaba ahí, reducido a piel y hueso, con los ojos hundidos y la voz apenas un susurro. Pero aún conservaba esa mirada que perforaba, que exigía, que nunca supo pedir perdón. Así que viniste, murmuró el anciano, sin mover el cuerpo, pero con los ojos clavados en los de su hijo. Takeshi se inclinó ligeramente. No por reverencia, sino por respeto al umbral de la muerte. Solo por ti. No por lo que representas. No por el apellido. Solo por ti. El viejo soltó una leve risa, seca. Siempre tan frontal. No cambiaste nada. Me cambié entero. Porque lo contrario me habría destruido. Un silencio cargado se instaló entre los dos. Afuera, el viento golpeó una campana de bronce colgada en la entrada. Haru, dijo Kazuro de pronto, con voz quebrada. ¿Ese niño, te dice padre? Takeshi asintió. Cada día. Con orgullo. Aunque no tenga mi sangre. El anciano cerró los ojos. Entonces eres más hombre que yo. Takeshi se quedó sin palabras. Era la primera vez que escuchaba algo parecido salir de esos labios secos, de ese rostro marcado por la rigidez de décadas. Me enseñaste a cortar. A no mostrar emociones. A cumplir sin cuestionar. Pero nunca me enseñaste a quedarme cuando duele. Aprendí eso con Aiko. Y con él. Por eso quería verte. El viejo giró levemente el rostro. Le costaba, pero lo hizo. He visto morir a muchos hombres con mi apellido. He visto a sus hijos vivir como sombras. No quiero eso para ti. Por eso, vine a darte lo único que me queda. Takeshi lo miró, sin entender. ¿Qué quieres decir? Kazuro respiró profundo. Tosió. Luego, con esfuerzo, alzó la mano hacia la criada que esperaba junto a la puerta. Ella trajo una pequeña caja de madera negra. La colocó frente a Takeshi y se retiró. Ábrela. Takeshi lo hizo. Dentro, había un sello tallado con su nombre. Su nombre completo.
Y una carta, escrita con caligrafía antigua, firme. Ese es el símbolo del heredero. El que yo nunca entregué a nadie. Pensaba morir con él. Pero tú lo mereces. Porque supiste dejarlo todo, y aún así, elegir el camino del honor. No necesito ese símbolo. No lo quiero. No es para ti. Es para Haru. Para que si un día, el mundo lo empuja a preguntarse de dónde viene, pueda saber que fue elegido. No por sangre. Sino por algo más fuerte, por amor. Takeshi apretó los puños. La emoción le subía por el pecho. Nunca imaginó que ese hombre, tan duro, tan lejano, pudiera decir algo así. ¿Estás pidiéndome que le herede el nombre Yamamoto? No. Estoy dándote la libertad de elegir. Yo fallé contigo. Pero tú no falles con él. El silencio se hizo más pesado. El viejo cerró los ojos, cansado. Gracias por venir. Ahora puedo irme, sabiendo que no dejé solo a ese niño, ni a ti. Takeshi no dijo nada. Solo se inclinó, esta vez con el corazón abierto. Y dejó la caja sobre el suelo. No necesito tu herencia. Mi legado está en cada paso que doy con él. Y eso, no cabe en una caja. Al salir, el aire parecía más liviano. El viento soplaba distinto. Y en su bolsillo, sin que nadie lo notara, Takeshi guardó solo la carta. Cuando llegó al edificio, el cielo comenzaba a teñirse de naranja. Subió lentamente, con la carta aún en el bolsillo y el corazón latiendo fuerte. Aiko abrió la puerta antes de que él tocara. Lo había estado esperando. Su rostro reflejaba esa mezcla de calma tensa y preguntas no formuladas. ¿Cómo fue? Takeshi entró sin responder de inmediato. Se quitó los zapatos, respiró profundo, y solo entonces la miró a los ojos. Murió unos minutos después de que salí. Aiko sintió un leve escalofrío. ¿Te dijo algo? Takeshi asintió. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, como si necesitara anclarse al presente. Me llamó heredero. Me entregó el sello del clan, y la libertad de romperlo. Aiko se sentó frente a él, con las manos entrelazadas. No hablaba, solo escuchaba. Me pidió que le contara a Haru algún día. Que le dijera que no necesitó llevar la sangre Yamamoto para ser digno de respeto. Ella parpadeó con fuerza, conteniendo la emoción. ¿Y tú, qué hiciste? Rechacé el sello. Pero me quedé con la carta. No por lo que representa, sino porque necesitaba cerrar algo dentro de mí. ¿Y lo cerraste? Sí. Cerré la puerta del hombre que quería honrar a un apellido. Y abrí la del que quiere dejar una historia nueva. Empezar otra línea. Una que no nace de la obligación, sino del amor. Aiko respiró profundamente, como si esa confesión le hubiera liberado también a ella un peso invisible. Se acercó un poco más. ¿Y qué vas a hacer ahora? Takeshi levantó la mirada. No había duda en sus ojos. Voy a cambiar mi nombre. Legalmente. Voy a dejar atrás el Yamamoto. Y quiero que tú y Haru estén conmigo cuando lo haga. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Estás seguro?